Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Delia. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Saludamos en nuestros estudios a la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo. Ministra, gracias por visitarnos. Hay algunos temas en carpeta, especialmente el tema eléctrico. Desde mañana, aparentemente, Colombia reduce las exportaciones a nuestro país. Los niveles de la presa Mazar y Amalusa están en sus mínimos. Coca-Cola Sinclair parece que no ha podido recuperarse luego de los problemas que tuvo hace 2 semanas. Se vienen los apagones, ministra. Buenos días. Edgar, buenos días. Gracias por la gentil invitación y por poder estar aquí justamente para topar estos temas en los que podemos dar información real en la cual no se genere especulación. El monstruo de los apagones y la herencia que nosotros recibimos es un tema complejo y es un tema que claramente nosotros tenemos que trabajarlo a todo nivel, ¿no? Empezando por la parte técnica. Efectivamente, los embalses están en un nivel bajo y es la forma en la que nosotros estamos manejando toda la potencia instalada que tenemos para poder equilibrar el sistema nacional interconectado. ¿Qué números tienen los embalses de ahora? Los embalses están en su nivel mínimo. El embalse de Mazar está en 1115 metros, que efectivamente estamos llegando a un mínimo. ¿En dónde debería estar para que tenga luz todo el país, para que nos entiendan? Tendría que estar en los 1190, entonces sí estamos en un embalse en la parte mínima. Sin embargo, sí quiero destacar que de todas maneras hacemos un manejo responsable al respecto para poder garantizar el suministro de energía eléctrica. Los apagones como tal los hemos descartado. Sin embargo, creo que sí es importante poder entender la situación con respecto también a la importación de energía de Colombia. Justamente estoy sacando en este momento la información del día de hoy, porque todas las mañanas a las 7 de la mañana hacemos un corte de la situación y hablando del tema de Coca-Cola, lo que pasó hace unas semanas, genera indisponibilidad en el sistema nacional. Sin embargo, no ha dejado de generar una alta cantidad de energía, que es lo que nos permite en este momento poder tener estable el sistema de suministro a pesar de las complejidades que les voy a mencionar después con respecto a transmisión y distribución. Es decir, Coca-Cola está generando por sobre el 24% de nuestra demanda, entonces no hemos tenido problemas en este momento con Coca-Cola y hay descensos en las centrales. Sin embargo, también estamos haciendo un manejo sensible con respecto a esto al aprovechar las otras centrales térmicas que se encuentran activas, ¿no? El suministro de energía eléctrica por parte de Colombia sí ha bajado, sin embargo, nos siguen exportando energía y este es Pero uno de dicen que los... desde mañana reduce ostensiblemente. Ha reducido ya las exportaciones desde el mes pasado. Recordemos que Colombia está viviendo una situación también crítica. Cuando hablamos de Incluso situación están con una crítica, crisis de servicio de agua. así es, exactamente. Justamente ellos están, así como nosotros en su momento tuvimos los cortes de energía, ellos están con cortes de servicio de agua. Y aquí hablamos de un problema sistémico debido al cambio climático que nos está golpeando en toda la región. A nosotros nos golpea más por la falta de inversión en el sector eléctrico y en cuanto a falta de inversión, podemos hablar también claramente de que estas inversiones tomaban tiempo, de que el cumplimiento del Plan Maestro de Electricidad tenía que habérselo llevado a cabo desde hace varios años. Entonces, esta falta de ingreso de nuevas centrales nos genera a nosotros varios problemas en el suministro. Para el día de ayer, importamos 2.17 gigavatios, es decir, más del 2% de la demanda cuando sí hemos tenido días en los que hemos importado el 1%. En este momento, cada megavatio que nosotros podemos aprovechar cuenta y cada megavatio que nosotros podamos importar también cuenta, por esta dependencia que se ha generado tanto en las condiciones climáticas como en las condiciones de importación de energía. Sin embargo, yo tengo conversaciones periódicas con el ministro de Energía de Colombia para que nosotros podamos evaluar la situación de los dos países y aprovechar el suministro tanto de lo que nos puedan entregar como del manejo de nuestras Ahora, reservas. ¿qué se puede hacer en el parque térmico del país? En estos momentos entenderá que ya hay previsiones y protestas y críticas, especialmente de los sectores industriales, porque ellos dicen, se aprobó una ley energética para los primeros días de este año. Entonces, esa ley
que ya cuenta incluso con el financiamiento porque no se aplica. No, bueno, la ley se está aplicando. Nosotros hemos abierto el tema de inversiones. El reglamento está vigente para poder identificar el paso a paso para las inversiones que tienen que entrar para el cumplimiento tanto del plan maestro como de los diferentes proyectos que tienen que ingresar para el parque generador. Y no únicamente hablamos de generación, sino también de transmisión y distribución. Cuando nosotros hablamos de la infraestructura del sector eléctrico, todo está muy debilitado. La demanda la cantidad de calor, por el calor que existe en la costa, la demanda también ha crecido muchísimo. Claro. Y esta demanda, cuando tenemos un sistema de transmisión y distribución también muy frágil, provoca que exista una alta cargabilidad y que no podamos a nivel de transmisión y distribución responder ante esta gran demanda y por eso han existido estas desconexiones emergentes, que no significan los apagones que ya atravesamos. Pero aquí yo sí quiero destacar que el sector industrial, varias de las industrias, también han arrimado el hombro, nos hemos reunido, pero especialmente las mineras están aportando con autogeneración y también DP World, que también es una industria que para bajar esa cargabilidad también ha aportado y ha sido un gran aliado para poder disminuir esta carga que nos genera bastante conflictividad al momento del suministro. Pero en el parque térmico, de lo que habíamos hablado, el aprovechamiento de los altos embalses que teníamos a partir del mes de enero, nos ha permitido la repotenciación del parque térmico que hasta el momento ha ingresado. Y ahí sí quiero mencionar tanto en temas de hidroelectricidad como de la potencia instalada en los parques generadores térmicos, que hemos tenido una recuperación de 145 megavatios a partir de la unidad 2 de la central sopladora, de la unidad AT1 de la central Álvaro Tinajero, que tiene 15 megavatios, y los mantenimientos programados que para tener una disponibilidad de 567 megavatios en el mes de abril. Entonces, todas estas acciones nos llevan a tener un alivio dentro de lo que nosotros teníamos en los cuales apoyarnos en estos momentos de crisis, además de las acciones que se tienen que tomar a futuro. O sea, eso, ¿en qué se traduce para nuestros oyentes, para la ciudadanía? No habrían apagones en el corto plazo. En el corto plazo, no, y nosotros estamos trabajando en el largo plazo. Las soluciones tienen que ser de emergencia. Ahora, la aprobación de la ley, regresando un poco a la pregunta anterior, la ley lo que abre es las inversiones, pero para que estas inversiones se puedan materializar, primero que tienen que seguir varios procesos. Para eso estamos trabajando en los procesos licitatorios con un portafolio tanto en generación como en transmisión, para los cuales hemos recibido ya varios inversionistas interesados. Y además de esto, en la preparación de los pliegos licitatorios para los bloques, un nuevo bloque de 700 megavatios, y además de esto, los procesos que se han tenido que seguir, el bloque de 500 que ya fue adjudicado el año pasado, así como los proyectos del Aromo y Villonaco, que fueron tienen un proceso de contratación de 4 años. Estos contratos fueron firmados sin ningún mecanismo de pago. Nosotros ya hemos habilitado el mecanismo de pago a través de un acuerdo interministerial con finanzas para que existan 3 pasos para que esto permita la entrada en construcción de estas centrales, considerando que el tiempo de instalación es largo porque la infraestructura energética toma tiempo. Es decir, para esto las empresas distribuidoras tienen que pagar por esa energía generada. Si es que no estaría habilitada esa parte, entonces esto se habilitaría a través del acuerdo interministerial firmado ya con el Ministerio de Finanzas y en un tercer paso con un colchón de contingencia, un mecanismo de contingencia por el que el BID nos está apoyando. Esto trae seguridad jurídica. Y en estos días estamos trabajando de manera muy, muy articulada para habilitar la parte del arbitraje internacional, lo cual lo vemos paralelamente y este es un momento muy importante para poder identificar que este es uno de los elementos claves para poder habilitar estas inversiones porque le da seguridad jurídica. Usted habla de la pregunta de la consulta De la popular. pregunta Que de hay la que consulta. decirle que sí al arbitraje Por internacional. supuesto que hay que decir que este es un mecanismo que se lo tiene que habilitar, porque nosotros lo estamos habilitando en este momento a través de una consulta a la Procuraduría. Una vez que esta pregunta sea aprobada y que es una de las principales en materia de inversiones internacionales, esto quedaría ya sentado para los futuros contratos. Si usted habla con cualquiera de las empresas que está en este momento en este proceso,
proceso de poder definir su fecha de inicio de la construcción, las empresas le van a decir que este es uno de los mecanismos internacionalmente aplicables para que las inversiones internacionales sean atractivas. ¿no? Y deben estar preocupadas seguramente porque el país no tiene tratados de protección de inversiones. Y ahí tenemos un tema que nosotros ya lo estamos habilitando, el mecanismo de pago para que estas inversiones puedan ser aceleradas y por otro lado el arbitraje internacional. Y si nosotros conectamos todos los elementos que tienen que satisfacer la demanda nacional, está por un lado el arbitraje internacional y el trabajo por horas. Se vienen inversiones muy importantes en el sector eléctrico que van a permitir contratar a nuevo personal y este personal tiene que ser calificado como también no calificado para el aporte de tanto de su conocimiento como de su capacidad de mano de obra en la ejecución de estos proyectos. Entonces tenemos dos preguntas en la consulta popular que generan un dinamismo en lo que se viene de la nueva generación de electricidad en el país. Son las 8 de la mañana con 9 minutos en nuestros estudios, la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo. Ministra, en términos de prioridades, especialmente considerando la agenda que usted tiene el día de hoy, el precio del gas desde que sube el IVA en este 1 de abril, ¿no es cierto? Estos 3 puntos del IVA se ha triplicado. ¿Qué está haciendo el ministerio en ese sentido? El ministerio tiene su agencia de regulación y control y hemos trabajado con ellos de una manera muy conjunta para que esta especulación no genere esta necesidad de la ciudadanía de pagar un precio que no corresponde. Estamos claros que el gas de lo que costaba 1,60 ahora está en 1,65 Pero otra cosa es en el el punto de precio de despacho. entrega, ¿no es cierto? Así es. Entonces, estas denuncias son recetadas a través de la Agencia de Regulación y Control, a través de su página web y los canales de comunicación. Y al mismo tiempo estamos desplegando todas nuestras zonales a nivel nacional para que hagan controles en los centros de despacho. Porque efectivamente el costo de gas no es ese y me encantaría que todos los oyentes puedan trasladar esta información para que no se generen estos abusos al momento de la compra del gas. Lo mismo con el tema del combustible. El otro día, la verdad, sí me escapé un ratito de la seguridad, que seguramente me está escuchando, y me subí en un taxi y sin ninguna vuelta le dije, ¿cómo ve el tema de la gasolina? ¿Cómo ha afectado? Me dice, en la última tanqueada subió 7 centavos. De todo el tanque que llenó el taxista. Entonces, también es de eso, o sea, dejar en claro que el precio no es, la subida del precio no es en el combustible, sino es dentro del margen del IVA de los 3 centavos, perdón, del 3% que subió del IVA, así como lo sube en los otros productos que están grabados con IVA, considerando que estos no incluyen la canasta básica y lo que puede golpear más a la población que necesita suplir sus necesidades con productos que no tienen, que no graban IVA desde antes. Pero entonces hay que fiscalizar, Por hay que supuesto. chequear, hay que vigilar quizá usted mismo, ¿no? Eso fue Como uno de los operativos. pasos que hice, pero por supuesto, sí, estamos con una agenda muy compleja, pero estoy dispuesto a la directora de la agencia para que ella misma también pueda ir a los centros de despacho y poder revisar que esto esté regularizado, porque lo demás es un abuso y eso puede estar sancionado. Ministra, en los últimos días llama la atención el alto precio del petróleo internacional, estamos en los $85, pero nuestra producción petrolera está estancada desde hace 2 años, ¿no? Está más o menos por los 475.000 barriles. ¿Cuál es su plan para incrementar la producción? En pocas palabras. Tenemos una planificación para incremento de la producción, pero la actuación inmediata es primero solventar la cantidad de combustible que ha sido almacenado y que hemos identificado justamente con la Agencia de Regulación y Control, porque había una cantidad de crudo que no estaba siendo bombeado. Entonces, los datos que tenemos al corte del día de ayer es 483.000 barriles y toda la reserva aprovechable tiene que ser bombeada y trasladada para aprovechar el incremento de los barriles de ¿Por petróleo. qué no se bombeaba? Eh, ¿Desde dónde no se bombeaba? Eso es justamente lo que la agencia está haciendo el control para identificar en dónde está y identificar el por qué no se lo hizo y por qué había una bajada de la producción. Sin embargo, ahorita el enfoque es tanto de control e identificación del punto del problema como de el transporte del crudo y poder enfocarnos también en la exportación. ¿Y hasta cuándo usted Tenemos dos tiene estos aristas. datos? Los Para datos decirle al país por qué no se bombeaba y desde dónde no se bombeaba. nosotros hacemos el control, la agencia es encargada de estos informes y está previsto que hasta finales de este mes nosotros podamos identificar esa trazabilidad
para poder el incremento de petróleo, el identificar por qué nosotros podemos hacer un incremento de la producción. Y por otro lado, el plan de incremento de la producción es un plan trazado hasta el próximo mes. Nos vamos a enfocar también en pozos cerrados que pueden tener una mayor producción O petrolera. sea, reiniciaría esa licitación. Reiniciaría esa licitación y varias más como la Ronda Suroriente, que también está dentro de la planificación. Tenemos que potenciar nuestros recursos energéticos, pero aquí es clave mencionarlo. No es únicamente una producción que exista desde un crecimiento económico del país, sino del crecimiento económico sostenible del país. Es decir, la tecnología y las nuevas inversiones que se tienen que hacer tienen que partir de un principio de sostenibilidad y la tecnología existe. Podemos tener una industria petrolera descarbonizada hacia un camino de net zero para poder tener efectivamente actuar sobre la transición energética que necesita el país y el mundo. En la rendición de cuentas del viceministro de Hidrocarburos se habló de obtener 700 millones de dólares de la renegociación de contratos con las empresas privadas, ¿no es cierto? Se habló de que van o están pues en la redefinición de los contratos en los campos de MDC, Palandra, Enorrón, Ocaño, Peñablanca, Pindo y Gustavo Galindo. ¿En qué fase se encuentran todos estos procesos? Estos procesos se encuentran en el Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas. Es un comité que ha sido conformado y que lo establece así la ley. Está conformado por el Ministerio de Energía, por el Ministerio de Finanzas y por un delegado de la presidencia, que en este momento es del Ministerio de Producción. Nosotros tenemos conformado este comité en el que se hace una revisión, ya ha sido aprobado uno de los contratos, pero aquí vale mucho la pena destacar que las negociaciones se hicieron en el gobierno anterior. Estas renegociaciones y las minutas tenían que haber sido firmadas hasta agosto del año pasado. Tenemos un retraso importante en esto y el COL analiza caso por caso. El COL es este Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas. Estamos en este momento en el segundo contrato, en esta revisión que se tiene que hacer y con esto damos paso al siguiente. Estamos trabajando de manera muy acelerada, ¿A quién pero o de quién es el segundo contrato? el segundo contrato es de MDC, Ya, sí, que corresponde también a ENAPS y en Petrol. APSIPE, claro. Así es. Y este es uno de los contratos que en este momento está siendo revisado, pero sí hay que destacar una cosa. Quisiéramos trabajar de una manera más acelerada e iniciar siguientes negociaciones, pero nosotros recibimos esta negociación ya firmada y establecida que se tenía que haber firmado en agosto del año pasado. Es decir, podríamos estar en este momento con un aumento de producción petrolera importante, O sea, no le pueden pero agregar nada o no le podían quitar nada a esa renegociación hecha en el gobierno anterior. no lo podemos hacer, pero sí podemos tener conversaciones con las empresas para poder elevar sus estándares de inversiones de una manera articulada con los nuevos estándares que tiene ahora dentro de la política pública el Ministerio de Energía. Pero sí vale la pena destacar que como estas negociaciones se hicieron ya previamente, nosotros tenemos que revisar cada documento que recibimos, porque no podemos entrar a un comité de licitaciones simplemente a firmar documentos que se los conversaron desde hace más de 2 años. ¿Qué va a pasar con el ITT? Porque ya en la proforma presupuestaria, ahora presupuesto de 2024, ya no se incluyó la producción del ITT. Nosotros, y como le hemos mencionado, tanto en varias entrevistas como en presentaciones que hemos hecho como ministerio, estamos conformando un comité que va a poder tratar junto con la Corte el cumplimiento de la sentencia. ¿Qué involucra el cumplimiento de la sentencia? Es presentar un plan de desmontaje del ITT. Aquí hay varias variables que juegan mucho, es decir, el tema técnico, el tema ambiental y el tema económico. Todo esto tiene que ser presentado porque es la primera vez en el mundo que se va a desmantelar un campo en producción. Y esto hay que hacer una inversión para desinvertir. Necesitamos alrededor de 1.500 millones de dólares para poder hacer el desmantelamiento. Esa cifra ya está convalidada. Esa es la No, cifra. esto es parte de la interacción que tenemos entre los órganos que componemos un comité de discusión al respecto, pero es alrededor de ese valor. Es un valor que salió de los informes preliminares, pero digamos que podemos establecer entre 1.200 a 1.500 millones de dólares. Y no baja de eso. No baja de eso. Aparte del impacto ambiental que también tiene el desmontaje, para desmontar Todo el tiene que campo hacer con ITT licencia ambiental, pues. hay que hacerlo con licencia ambiental y nunca se ha hecho una licencia ambiental que sea para un desmontaje, sino para un inicio de operación. Y además, todo el desmantelamiento tiene que hacerse a través del río también. Y esto toma tiempo. Ahora, que no se puedan hacer nuevas perforaciones, eso A eso sí se compromete. eso responde a una parte de la sentencia.
pero el desmantelamiento y la programación que se tiene que hacer tiene que tener otras consideraciones, inclusive legales, porque no está contemplado en la ley que se tenga que parar y cerrar un campo en producción. Entonces, todas estas articulaciones se las hace directamente con la Corte, basándonos en los informes legales, técnicos, ambientales e inclusive de derechos humanos que se tienen que trabajar. Recordemos que la consulta, esta pregunta de la consulta, no ganó en las provincias de donde hay una atención Orellana y directa Sucumbíos, por efectivamente. parte de las actividades que se hacen en la zona. ¿Y cuándo se va a entregar a la Corte un documento final? El plazo es hasta el 31 de agosto, dadas las fechas en las cuales hay que hacer cumplimiento a la sentencia. Pasemos a la minería, ministra. Está suspendida la consulta ambiental en Palo Quemado, es decir, está en vilo el paso a producción de la mina La Plata de la compañía canadiense Atico Mining. Loma Larga igual en la provincia de La Suay con medidas cautelares. La única que seguiría con su cronograma es el domo de Curimining en la provincia de Bolívar. Todas las empresas canadienses, ¿no? Esto no alarga la llegada efectiva de los 4.800 millones de dólares que consiguió, o por lo menos en el compromiso de inversión, el presidente Daniel Noboa en su última ida a Toronto en el PEDAC a inicios de marzo. Aquí hay un tema muy importante que es importante que la ciudadanía lo conozca y que lo trabajemos de una manera articulada. Yo estoy muy admirada del sector minero porque ellos, más allá de poder lograr eh, habilitar todos los procesos para poder hacer sus inversiones y tener este ingreso de recursos que como Estado también nos importa, sí han puesto como prioridad el relacionamiento comunitario. Y ellos están haciendo un trabajo muy bueno para poder llegar a las comunidades de una manera que permita la apertura a lo que significa dialogar sobre los temas ambientales y sociales que esto representa. Entonces, sí retrasa en el calendario en el cual estos conflictos sociales lo ponen sobre la mesa, pero es más importante hacerlo bien que hacerlo rápido. Tanto la consulta ambiental como la consulta libre, previa e informada son Que que está en este generan momento en conocimiento de la Corte Constitucional porque se pidió la inconstitucionalidad de este manual para la minería. que este manual realmente responde a una sentencia que determina que hay que establecer un procedimiento mientras sale la ley. Y esto lo ha trabajado así tanto Colombia como Perú. Colombia y Perú trabajan con un manual, con un procedimiento, porque tampoco tienen una ley al respecto. Ese como paréntesis. Pero lo que las empresas mineras, las responsables, las que quieren trabajar con este objetivo de sostenibilidad también en todos los elementos que inclusive son sociales, que uno, por ejemplo, cuando piensa en Lundin, en Fruta del Norte, uno va a los encuentros y realmente la gente tiene una dinámica económica distinta. Entonces, ellos prefieren hacer una articulación concreta con la comunidad a que luego iniciar operaciones y que esas se vean detenidas. Entonces, lo mejor es dar pasos concretos, escuchar sí a la comunidad, pero a la comunidad que quiere saber cuál es el plan, la Es que hay una planificación presión con de los ellos. indígenas de Leonidas Diza, pues en todos los puntos que le enumeré, y Bueno, pues especialmente en Palo Quemado. El hay, país hay, op- pudo ver la violencia y los acontecimientos. hay oportunidades primero de sentarse a dialogar. Creo que esta es una apertura que está sobre la mesa. Pero segundo, también es identificar a quienes causan el conflicto. No necesariamente la comunidad es la que responde a esta necesidad de frenar ¿Es la esto. CONAIE el que causa el conflicto? Pues eso lo tiene que determinar las fuerzas que se movilizan en estos sectores. Pero lo que sí es importante es que las comunidades no necesariamente están en contra, pero sí hay quienes motivan a que exista un rechazo, inclusive superando el diálogo. Entonces, tiene que haber una sensibilización social al respecto de lo que significa la minería. Tenemos que recordar, pues, que muchas veces estos movimientos que exaltan al conflicto social, se los hace a través de redes sociales que tuitean en su celular que está lleno de minerales, ¿no? Claro. Ujú. Ministra, hemos visto en tiempo récord una serie de temas que deberíamos verlos detenidamente. Le comprometo a una nueva sesión, por favor, acá en Gracias, Radio Edgar, por Sucesos. supuesto. Gracias por su visita, ministra. Gracias, Edgar. Estuvo con nosotros la ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo.